Saludos a todos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina. Y en el video anterior hablé sobre el Año Nuevo Bíblico que se celebra en el mes de Nisan. Pero hoy quiero mencionar el otro Año Nuevo, el original, que viene desde la creación de Adán. Y estamos cerca del inicio de ese calendario original y según los cálculos judíos este año tocaría un año sabático y de esto quiero hablar en este episodio. Pero antes de ver lo que la Biblia dice sobre esto, debo aclarar algo. Actualmente se usa el término de año sabático como un tiempo en el que se deja de lado el trabajo para dedicarse por completo a otra actividad o para descansar. Y esto pues es una interpretación moderna, pero el concepto bíblico es diferente. Así que vayamos ahora a ver qué dice la Biblia sobre el año sabático. Y la referencia principal se encuentra en Levítico 25 y en el versículo 2 dice: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y la palabra que se traduce como reposo es Shabbat y es la misma palabra que se usa para el reposo semanal en el séptimo día, es decir, el sábado. Y en Éxodo 20 del 9 al 10 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Esto se refiere al Shabbat, al sábado, al reposo semanal. Pero así como el Señor instruye a las personas que reposen un día a la semana, que en hebreo es Shabbat, también en Levítico manda que la tierra guarde un reposo. Entonces veamos en resumen. El Shabbat del hombre es el sábado, que es el séptimo día. Y el Shabbat de la tierra es el año sabático, que es el séptimo año. Y de esto vamos a hablar, de este reposo de la tierra. Y este reposo de la tierra no debía guardarse cualquier año, el que uno escogiera, sino que es el séptimo año en el conteo del calendario bíblico. Y quiero que vayamos a leer en Levítico 25, quiero leer el versículo 3 y 4 y dice lo siguiente, aquí hace la descripción del año sabático y dice: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y algo que queda implícito en el texto, aunque no es explícito, es que el reposo del año sabático no era para todos los oficios, sino que está ligado específicamente a la labor de la tierra. En otras palabras, todas las demás actividades, oficios, profesiones seguían su trabajo normal en este año. Es decir, los carpinteros, constructores, ganaderos, alfareros, gobernadores, maestros, etcétera, etcétera. Todos seguían trabajando en sus oficios. La única labor que dejaba de hacerse era la relacionada con la producción agrícola. Y el propósito del reposo de la tierra realmente no es que la gente descanse, pues ellos lo hacen cada sábado, el día de reposo semanal. Lo que debe reposar en el año sabático es la tierra en sí. Y el reposo de los trabajadores agrícolas es colateral. Y hablando de este tema, con un amigo de México, él me dijo que había hecho cálculos de cuántos sábados hay aproximadamente en 7 años. Y miren qué interesante, porque el resultado es el equivalente a un año sabático. Esto quiere decir que en el periodo de 7 años la tierra y el hombre reposan un tiempo equivalente, solo que el hombre lo reparte en periodos de 7 días. O sea, cada 7 días Shabbat reposa, cada 7 días Shabbat reposa. Y no hay casualidades en Dios, pues todo lo planea realmente a la perfección. Es realmente admirable esto. Pero aún sabiendo que Dios es perfecto, el ser humano todavía tiene dudas, ¿o no es así? Bueno, esto me lleva al siguiente punto. Pues aunque el reposo de todo un año suene magnífico,
En términos prácticos, los agricultores se pueden preocupar por tener el negocio cerrado durante todo un año. Imagínense qué implicaría esto. Y esto no es solo porque van a dejar de ganar ingresos, sino que también porque les puede faltar alimento. Y esto es en realidad una preocupación real, pero es algo que no se le va a pasar por alto a Dios. Y regresando a Levítico 25, vemos que la Biblia anticipa la pregunta que los agricultores se pueden hacer. Y en Levítico 25, 20, versículo 20, dice: y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Esa es la pregunta que se harían los agricultores: ¿qué vamos a comer? Pero es interesante porque la Biblia no solo anticipa la pregunta, sino también presenta la respuesta. Y en el versículo 21 y 22 dice la respuesta. Y leemos así: entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Y realmente aquí vemos que en la obediencia viene un milagro. Y Dios dice que Él va a proveer en abundancia para cubrir las necesidades del séptimo año de reposo, además del cuarto. Porque si pararon en el séptimo, ¿será que va a haber para el octavo? No dice, ahí van a comenzar a cultivar, pero Dios va a proveer a tal punto que aún el octavo y el noveno año va a haber una cobertura de eso. Y lo que debemos aclarar sobre el reposo de la tierra es que la prohibición es trabajar la tierra y cosechar masivamente con el fin de comerciar. Pero lo interesante es que sí es permitido que la gente coma del fruto de la tierra. Y vamos a leer lo que dice el versículo 5 y 7 de Levítico 25. Y aquí lo explica, dice: lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer, a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Entonces no se va a cosechar. El fruto que salga en la tierra naturalmente es para comer, pero no para comerciar. Eso es la diferencia. Y lo voy a repetir porque en resumen es: el producto de la tierra durante el año sabático es solamente para subsistencia, no para comercio, no para comerciar. Y hablando de esto del año de reposo, quiero hablar de los efectos y consecuencias de detener la producción de la tierra, que es algo serio, es algo realmente trascendental. Y eso se hace durante todo un año. Entonces, ¿qué efectos puede tener? Y voy a hablar de dos. Y el primero es el efecto en las tierras. Y los israelitas que tienen terrenos para cultivo van a poder comer de lo que su tierra produzca naturalmente. O sea, que no se van a quedar con hambre. Pero lo que nadie se coma, porque esos frutos van a ser muchos, probablemente si son grandes terrenos, ¿verdad? Va a haber fruto que es un excedente que no se va a comer. Entonces esos frutos o esos granos van a caer al suelo. Y aún este excedente que queda en el campo tiene un propósito, porque ese aparente desperdicio se va a constituir en abono que va a renovar la tierra, llenándolo de minerales y de vitaminas. Y yo me pregunto realmente, si practicáramos este mandamiento, ¿cuánto mejor serían nuestras verduras y frutas? Y cómo se mejorarían nuestras tierras, ¿verdad? Pero esta es la verdadera ecología sostenible.
tal como Dios la diseñó, no como la quieren pintar el día de hoy. Y el siguiente efecto que quería hablar es en el trabajo. Porque ¿qué pasa con las personas que no tienen terrenos, sino que trabajan como jornaleros en las fincas de otros? ¿Y qué pasa si se detiene por un año la cosecha? Entonces vamos a ver que estas personas, estos jornaleros, ellos no van a tener trabajo ni provisión durante todo ese año. Bueno, pues no nos preocupamos porque Dios contempla también a los jornaleros y para ellos la Biblia da la siguiente solución y eso está en Éxodo 23 del 10 al 11 y dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen, las personas, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. O sea que Dios tiene contemplado que aunque los jornaleros no van a tener trabajo, van a tener que comer, porque se van a abrir los campos para que ellos puedan agarrar la comida que excedente. Así si los jornaleros no tienen tierra propia, sino pues porque ellos trabajan por día, ¿verdad? Tal vez tienen un pequeño terreno donde viven, pero ¿qué van a poder comer? Bueno, pues ellos pueden comer de este excedente de las granjas vecinas. Y durante el año sabático, toda la gente que necesite puede tomar frutos y granos de lo que les sobre a los vecinos. Así que todo está contemplado para que funcione como un relojito, engranaje perfecto, ¿verdad? Porque todas las necesidades van a ser cubiertas. Y bueno, ahora vamos a hacer una pregunta que tal vez muchos de ustedes están haciendo, ¿verdad? Tal vez no viven en Israel, sino que viven en otras partes del mundo y se preguntarán tal vez, ¿aplica este mandamiento solo a Israel o es un mandamiento para el pueblo de Dios en todo el mundo? Bueno, si vamos al versículo inicial, el Levítico 25:1, vamos a leer que dice cuando hayan entrado a la tierra y se refiere a la tierra prometida. Y esto lo que podemos deducir de esto es que el mandamiento está vinculado con la tierra prometida. Y por eso pues, los rabinos, los judíos, mucha gente ha interpretado que esto solo aplica para la tierra de Israel. Y bueno, es muy probable realmente, conociendo la Biblia, que es muy probable que este principio de reposo de la tierra y la sostenibilidad aplique realmente a cualquier parte del mundo. Sin embargo, para que el Shemitah, para que este reposo a la tierra, este año sabático y todas las repercusiones y efectos socioeconómicos funcionen en una nación, debe existir un intercambio de productos en toda una comunidad. Y realmente por eso, porque se necesita que se aplique en toda una comunidad. Entonces, esto se puede aplicar en un lugar donde toda la nación va a entrar en ese orden. Es muy difícil si yo solo cultivo naranjas, que voy a comer solo naranjas por un año. Pero si estuviera en Israel, donde hay otras familias que tienen trigo, uvas y todo, entonces se complementan socialmente. Entonces, tal vez por eso es que lo especifica cuando hayan entrado a la tierra, ¿verdad? Y aún así debo decir que tristemente, hablando de poner en práctica el año sabático, tristemente Israel nunca lo puso en práctica. Desde que los israelitas, y eso lo dice la Biblia, desde que los israelitas entraron a la tierra prometida con Josué, todos estos años que pasaron después de la conquista hasta el último rey de Israel, antes de que se fueran al exilio a Babilonia, que eso fue un periodo de 490 años. Durante todos esos 490 años, ellos nunca guardaron ni un solo año sabático y siguieron trabajando la tierra sin parar. Y esto lo sabemos porque cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios determinó que se quedarían ahí cautivos por 70 años. Y especifica por qué. Dice como castigo o como consecuencia del número de años sabáticos que no guardaron. Y quiero que vayamos a
a 2 de Crónicas 36:21, porque ahí está la referencia bíblica que habla de esto. Dice 2 de Crónicas 36:21, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Es de los 490 años, 70 eran años de reposo, y esos fueron los 70 años que se quedaron cautivos para que la tierra reposara. Y también, después que regresaron del cautiverio, aún después de la diáspora y aún después del exilio, los judíos no han guardado el reposo de la tierra como nación. Tal vez hay casos individuales, pero como nación no se ha cumplido, tristemente. Y podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué Israel no ha guardado el año sabático? Bueno, porque realmente se requiere de mucha fe para creer que Dios va a proveer de alimento para toda una nación por todo un año. No es excusa, pero simplemente se necesita de mucha fe. Y aparentemente es tan difícil cumplir esta ley, según la gente, tal vez deberíamos decir por la falta de fe, ¿verdad? Pero es tan difícil cumplir esta ley que aún los rabinos comenzaron a manipular la ley, tristemente. Y los rabinos crearon un subterfugio diciendo que era válido que los judíos vendan por un año la tierra a algún vecino gentil, no para que la tierra descanse, sino para que el gentil la trabaje durante ese tiempo como tipo de alquiler. Y al finalizar el año de reposo, el dueño original puede volver a comprar su tierra. Bueno, discúlpenme, pero ¿no es esto una treta realmente? Y con este subterfugio creen que guardan el mandamiento porque dicen, no, yo no la trabajé, pero sí otra persona, ¿verdad? Entonces yo creo que, discúlpenme, pero esto es evidente que se están engañando a sí mismos porque creen que están guardando el mandamiento, pero no lo están haciendo, porque la realidad es que la tierra no descansa, y eso es precisamente el propósito del mandamiento. Lo vuelvo a mencionar, el propósito del año sabático es para que descanse la tierra, no para que descansen los hombres. El descanso de los agricultores es colateral, pero el propósito principal de este mandamiento es que la tierra descanse. Entonces, este subterfugio es una manipulación realmente para apaciguar las conciencias, pero realmente no están cumpliendo con el mandamiento de Dios. Y me pregunto, ¿realmente de verdad creen que pueden engañar a Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Y esto me recuerda a lo que Jesús dijo en Marcos 7:9, que dice, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Crean mandamientos de hombres, pero violan el mandamiento de Dios. Esto no es así. Eso definitivamente no es el espíritu de la ley. Tristemente. Esta es la realidad y lo que ha estado pasando por años, ¿verdad? Entonces no se ha cumplido realmente el de reposo de la tierra, el año sabático, ni siquiera en Israel. Y ahora quiero que vayamos a Deuteronomio, porque allí encontramos otro lado del año sabático que es muy interesante, es otro aspecto. Y vamos a leer el Deuteronomio 15 del 1 al 2 y dice lo siguiente: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual lo obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Y la palabra hebrea para remisión es shmitá, y se refiere al perdón o liberación de deudas. Y shmitá es el día en que Dios manda a su pueblo a perdonar las deudas entre los hermanos. Y debe notarse algo,
que el mandamiento está dirigido al acreedor, es decir, la persona que ha dado un préstamo. No es algo que el deudor puede demandar. El mandamiento es al acreedor. Y lo digo así porque eso es realmente el que debe, no puede, no tiene derecho, o sea, no puede venir a reclamar esto, sino que es un mandamiento que va directo al corazón del acreedor. Y por otro lado, la Biblia aclara que el perdón de deudas no es para todo el mundo, sino solo entre hermanos, es decir, entre personas del pueblo de Dios. Y esto está en el versículo 3 y dice: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. O sea que al hermano se le perdona, al hermano literal, pero al hermano en sentido del pueblo de Dios, ¿verdad? Y nos podemos preguntar que por qué Dios manda este perdón de deudas, ¿verdad? Pues la Biblia lo explica en los siguientes versículos. Vamos a leer ahorita el Deuteronomio 15, del 4 al 5, y miren la razón que da. Dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Y en el mundo moderno, las deudas se consideran como algo normal de la vida, pero en la Biblia se clasifica como algo indeseable y aún como una maldición que lleva a la esclavitud virtual, podría ser, pero miren lo que dice en Proverbios 22:7, dice: el deudor es esclavo del acreedor. Si uno debe, uno es esclavo. Y la bendición realmente, si quieres, vamos al lado de la bendición. La deuda es una maldición. ¿La bendición cuál es? La bendición es tener la capacidad de dar préstamos. Y así lo dice el versículo siguiente, en Deuteronomio 15:6. Está escrito: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y entonces, viendo esto, o sea, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones hay del Shemitah? Realmente el Shemitah, o este año sabático, es una especie de reset económico. Y el Shemitah es una gran oportunidad que Dios da a su pueblo para comenzar de nuevo. Si yo tenía deudas que caí por ahí, tal vez cometimos algún error y caímos en deudas, bueno, este Shemitah nos da la oportunidad de salir de esa esclavitud y comenzar en limpio. Y algo interesante es que el reset que marca este Shemitah, cada 7 años, el reset no es solo económico, sino también hay un aspecto, un reset espiritual. Pues resulta que al final del año sabático hay otra instrucción que el pueblo de Dios debe hacer antes que comiencen a trabajar de nuevo los campos. Y esto se encuentra en Deuteronomio 31. Y vamos a leer el versículo 10 al 12 y dice lo siguiente: al final de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, estamos hablando de esto, el año del perdón de deudas, y especifica en qué tiempo, dice: en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, que es Jerusalén. Entonces dice: leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Se refiere al libro de Deuteronomio donde está resumida toda la ley. Y dice: congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y aún al forastero que está en tu ciudad. ¿Para qué? Para que escuchen, aprendan a temer a Jehová tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Aprovechando entonces los últimos días de descanso del año sabático, Dios pide a los sacerdotes que lean la ley de Dios ante todo el pueblo. Y de esa manera
todos van a tener la oportunidad de comenzar bien el nuevo ciclo de 7 años, porque el año Shemitah cierra esos 7 años, ese ciclo de 7 años, entonces comienza otro. Entonces, si oyen la ley, van a aprender a vivir como Dios manda. ¿Para qué? Para que les vaya bien. La ley no es un castigo, la ley es una manual de instrucción para que nos vaya bien. Y regresando al concepto de Shemitah, el día en que se cumple esta remisión de deudas, porque es un día, el día del Shemitah es el 29 de Elul. Es decir, ese es el último día del año del calendario civil. Al día siguiente es 1 de Tishri, es Rosh Hashanah, y comienza otro año del año civil, ¿verdad? Pero esa fecha, el 29 de Elul, cierra el año sabático y el ciclo de 7 años, que se conoce como semana de años, o sea, 7 años, una semana de años. Pero este 29 de Elul, entonces, en ese día se perdonan todas las deudas, se hace esta remisión. Ese es el día, al final del día. Y la palabra Shemitah también se usa para referirse a todo. Eso es como conceptual. Hay gente que llama a todo ese año séptimo Shemitah. Esa es como tradición, pero estrictamente si lo vemos es un día. Ese es el 29 de Elul, es el día del perdón de las deudas. Y todo ese año es el día de reposo, ¿verdad? Que es el año sabático. Y algunos te preguntarán tal vez por qué el Shemitah sigue el calendario civil y no el religioso que comienza en Nisan, porque dirán, bueno, sí hemos aprendido del nuevo comienzo. Pero la razón es porque el año sabático está conectado con la pausa de las cosechas y la última cosecha del año se recoge precisamente en esa época del año. Esa final es en las últimas cosechas. Entonces, después de las últimas fiestas en Tishri, que es el mes después del Elul, en Israel comienzan a prepararse para la siembra. Entonces es lógico que se comience el conteo del año sabático en esta fecha, no, siguiendo el calendario civil, no el religioso, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué estoy hablando ahora del Shemitah? ¿Por qué el Señor me llevó a tocar este tema? Bueno, porque en unos días va a comenzar el calendario civil. Y según la tradición judía, este será un año Shemitah. Y este año Shemitah correría del día de la fecha 7 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2022. Y dicho esto, debo hacer una aclaración, porque aún en círculos judíos hay dudas con respecto a cuándo cae exactamente el siguiente año sabático, al igual que el año jubileo, porque se ha perdido realmente el conteo, y les voy a explicar por qué. Este cambio, ¿por qué se dio este cambio en el conteo? Bueno, según escritos judíos, los rabinos hicieron un cambio en el conteo de los años luego que el segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos. ¿Recuerdan? El año 70, llegaron los romanos, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Bueno, eso pasó en el año 70 y al año siguiente los rabinos tomaron una decisión ejecutiva que ellos dispusieron que ya no iban a contar los años de jubileo, que es cada 50 años, sino que solamente iban a contar los años sabáticos cada 7 años. Y bueno, si va uno sumando 7, sin intercalar los 50, el año 50, que es un jubileo, esto va a dar un diferencial de un año cada 50 años. Entonces ahí hay un desfase del conteo que Dios dispuso. Miren, los rabinos dan una explicación, pero realmente me hace pensar mucho esto, ¿verdad? Porque cuando los rabinos ahorita están diciendo que es un año sabático, bueno, es válido preguntarnos si realmente es el Shemitah o no, según el calendario de Dios. Aunque los rabinos se crean que tienen capacidad de cambiar el calendario judío, pues es de ellos tal vez. Bueno, en realidad ellos no pueden cambiar los tiempos de Dios, esa es la realidad, y ni la agenda divina. Entonces, según la agenda divina, ¿en dónde estamos? Cada 7 y cada 50 es un jubileo. O sea, ¿en dónde estamos? Y ahí es lo que es difícil, porque
el día de hoy es difícil saber si realmente vamos a entrar en un año sabático o no, según el orden de Dios. Y aún así, pues debemos considerar que tal vez Dios permitió esta confusión para que Él sea el único que conoce exactamente en qué tiempo estamos. Como Jesús dijo en Mateo 24:36, dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, esa es de su venida, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Por qué menciono la venida del Señor? Porque estos periodos de 7 y 7 marcan un ritmo de tiempo en el calendario de Dios, en la agenda de Dios, y un año jubileo es el año en que Jesús va a venir. Entonces es importante entender eso, pero realmente hemos perdido este conteo. Pero aquí vemos que mismo Jesús dijo, de aquel día, aquel hora nadie sabe, solo el Padre. Entonces tal vez Dios lo permitió para eso, para Él tener el secreto, ¿verdad? Pero aunque no sepamos el año exacto donde estamos, realmente podemos reconocer los tiempos por las señales que Jesús nos dio en Mateo 24 y toda la Biblia, Apocalipsis también. Y esto es importante porque en uno de estos ciclos de 7 años, el mundo va a entrar en la última semana de años, en los últimos 7 años de lo que habló el profeta Daniel. Eso está en Daniel 9, del 24 al 27. Y al finalizar esos 7 últimos años vendrá el cumplimiento del último jubileo, que va a ser cuando Jesús vendrá a restaurar todas las cosas y a establecer el reino mesiánico de esta tierra. Entonces, realmente nos gustaría saber, pero lo vamos a saber pronto, creo yo, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos a las señales, pero Dios lo dejó como un velo por un propósito, lo permitió, manipulación, cambios de ritmo del calendario, lo permitió para que estemos pendientes de Dios, no solo adivinando, confiando en calendarios, ¿verdad? Y el tema del Shemitah va intrínsecamente conectado con el jubileo, pero realmente eso es tema de otro estudio porque es muy amplio, así que aquí vamos a cerrar este tema de Shemitah. Y bueno, sigamos entonces atentos a los tiempos de Dios y sigamos aprendiendo de su palabra, y les deseo muchas bendiciones a todos.